Buenos días. Esta es la segunda parte de la clase de energía solar térmica en la cual vamos a hablar de la diferencia entre la hora solar y la hora civil. En este caso particular nos vamos a abocar a la hora solar. Recuerden que la hora civil es la que rige de alguna manera nuestra vida cotidiana por medio de la utilización del modelo de los usos horarios, ¿sí? Recuerden que los usos horarios, esto lo explicamos en la clase anterior, abarcan una franja de 15 grados, ¿no? Y a cada franja horaria le corresponde, bueno, una hora que va disminuyendo hacia la derecha y va aumentando hacia disminuyendo hacia la izquierda y aumentando hacia la derecha, lo dije al revés. Bueno, hoy vamos a hablar de la hora solar. La hora solar está relacionada con la posición del Sol. Es muy simple, hay que acordarse de que vamos a considerar esta situación de que cada 15 grados de movimiento del Sol, ¿sí? Que el Sol se mueve, hay que acordarse de lo que es el ángulo horario. Nosotros en clases anteriores habíamos definido el omega como ángulo horario, que se mide desde la posición más alta del Sol hacia este o hacia oeste, ¿bien? Y que cada 15 grados el Sol avanza una hora de tiempo, ¿bien? Entonces, la hora solar, repito, es la hora, no la que marca el reloj, es la que me indica o está relacionada a la posición del Sol. Se empieza a medir desde el mediodía solar. El mediodía solar, para cualquier día del año, es la posición, ocurre cuando el Sol está en su posición más alta, ¿sí? Más alta del día del año que le corresponde, porque no es lo mismo el mediodía en un día de verano que el Sol está muy alto, o el mediodía solar en un día de invierno que el Sol está muy bajo, pero de ese día la posición más alta se considera las 12 horas, ¿bien? Y supongamos, vieron que el Sol se mueve en este sentido, ¿no? De este a oeste, ¿no? Así, ¿bien? Va subiendo acá. Supongamos si yo considero una posición anterior, ¿bien? Y mido este ángulo, vamos a tratar de hacerlo, esa posición anterior, y mido este ángulo, y veo que este ángulo son 30 grados, ¿bien? Esto quiere decir que el Sol aún no era el mediodía solar y faltaban 30 grados para que el Sol llegue de esta posición a su mediodía, al mediodía solar, a las 12 horas. Quiere decir que de aquí a acá faltaban 2 horas, ¿bien? Porque son 15 grados por hora. Entonces, este es el ángulo omega, ¿sí? Este es el ángulo horario. ¿Qué hora es acá? ¿O qué horas eran acá? Bueno, son las 10 de la mañana. 10 de la mañana solares. Son las 10 horas de la mañana solares porque faltan 30 grados para llegar al mediodía solar, para llegar a las 12. Por lo tanto, si faltan 30 grados, faltan 2 horas. Por lo tanto, son las 10 de la mañana. ¿Bien? Si este ángulo hubiera sido, si tomo una posición de acá de 45 grados, con respecto a la altura máxima, ¿no? A la posición del mediodía solar, si son 45 grados antes de llegar, sería las 9 de la mañana porque faltan 3 horas para el mediodía. Y lo mismo hacia el otro lado. Si yo considero desde el mediodía solar, cuando el Sol pasa el mediodía, pasa a su posición más alta y pasa 30 grados de ahí, bueno, son las 14 horas solares, 14 horas solares. Yo miro el reloj y marco otra cosa, pero estamos hablando de hora solar, ¿bien? Entonces la hora solar se mide siempre desde mirando el Sol, ¿sí? Con la posición del Sol y con los ángulos, ¿sí? Ángulos desde el mediodía hacia el este o hacia el oeste, ¿bien? Cualquiera de las dos. Si tuviera que escribir eso en una expresión matemática, diría, bueno, la hora solar se mide desde el mediodía, sumando o restando, dependiendo si estoy hacia el oeste o hacia el este, el ángulo horario sobre 15, porque ese ángulo hay que dividirlo en 15 para ver la cantidad de horas que está representando. Ahora, para conocer la hora solar, ¿debo tener un sextante para poder medir los ángulos de dos posiciones distintas del Sol? No, no hace falta porque se puede calcular. Pero el cálculo no es sencillo porque hay varios parámetros que rigen la hora solar, ¿sí? En principio vamos a hablar de uno, que lo vamos a mencionar nomás porque se calcula, ¿sí? Se calcula y tiene una ecuación muy larga, pero esa ecuación, para las personas que están cursando esta materia, está escrita y bien en los trabajos prácticos. Así que con que miren la ecuación van a poder utilizarla. Simplemente voy a explicar lo que es. Esa es una ecuación que se llama
ecuación del tiempo, ¿sí? Es un número en minutos. La ecuación del tiempo es, hay que acordarse de lo que vimos en la clase pasada, de que un día ficticio del Sol dura exactamente 24 horas y un día real del Sol, o sea, la cantidad de tiempo que pasa en la que el Sol da una revolución completa, a veces tarda un poco más de 24 horas y a veces tarda un poco menos de 24 horas. A veces el Sol está un poco más acelerado, otras veces está un poco más lento. Y esa diferencia en minutos no supera los 16 minutos. Esa diferencia en minutos va cambiando todos los días del año. Hay días en los que son 2 minutos más, 2 minutos menos, 3 minutos más, 3 minutos menos. Se puede calcular. Y se calcula con una ecuación que se llama ecuación del tiempo, ¿sí? Hay que poner de dato el día del año, básicamente. Y ustedes van a encontrar directamente, para determinado día del año, cuál es esa diferencia en minutos positivos o minutos negativos, en función si el Sol va más lento o más rápido, ¿sí? Bueno, la mencionamos porque forma parte de la ecuación que sirve para calcular la hora solar. Yo les dije recién, la hora solar, la que se indica con la posición del Sol, no hace falta tener un sextante y estar tomando mediciones de la posición del Sol, se puede calcular. Y se calcula con esta expresión que ahora vamos a comentar. Pero para poder entender algunos aspectos de esta ecuación, vamos a tener que borrar este dibujo. Vamos a borrar este dibujito, ya no lo vamos a usar. Y vamos a volver a los usos horarios. Ya vamos, borrando con cuidado. Bueno, vamos a ubicarnos en el uso horario de Argentina. El uso horario de Argentina es el -4, ¿bien? -4, acá está Brasil y acá está Chile, ¿bien? Entonces, nos ubicamos acá. Hagan de cuenta que este es el uso horario -4. ¿Bien? Por aquí, justo por acá, pasa lo que se llama el meridiano de referencia. Que si estamos, este es el 0, ¿vale? Que sería el de Greenwich, acá pasa el -15, -30, -45, -60. ¿Bien? Este es el meridiano menos 60 grados. Eso es lo que se llama la longitud de referencia. ¿Bien? Nosotros tenemos 7,5, ahí, aquí tenemos 7,5 grados y acá tenemos otros 7,5 grados porque la amplitud total del uso horario son 15 grados. ¿Bien? Recuerden que cada uno de estos grados, lo dijimos en la clase anterior, cada uno de estos grados son 111 kilómetros más o menos, un poquito más. ¿Bien? Bueno, vamos a suponer, vieron que el Sol se viene moviendo así, ¿sí? Vamos a suponer que el Sol, estamos en un momento en el que el Sol pasa justo sobre nuestro meridiano de referencia. Pasa justo por acá, ¿bien? Pero nosotros, supongamos que estamos ubicados en una localidad que está acá, ¿sí? Supongamos que aquí estamos nosotros. Y estamos en -64 grados. ¿Sí? Para las personas que viven sobre el meridiano -60, el Sol está encima de sus cabezas. ¿Bien? El Sol está encima de sus cabezas. Nosotros, que estamos en el -64, aún no lo vemos al Sol encima de nuestras cabezas porque el Sol viene avanzando así, faltan algunos minutos todavía. ¿Bien? Sin embargo, en todo el uso horario es la misma hora civil. ¿Bien? ¿Cómo calculo la hora solar? ¿Cuál es la hora solar que le corresponde a esta posición? ¿Sí? Acá donde estamos nosotros, en -64, suponiendo en una localidad ahí. ¿Bien? Entonces, la hora solar se calcula de esta manera. Primero tengo que tomar la hora civil. ¿Bien? La hora civil. La hora civil es la del reloj. Entonces yo voy a mirar mi reloj. Estoy en Argentina, ¿sí? Y voy a ver las 13 horas. Las 13 horas. ¿Por qué voy a ver las 13 horas? Porque nosotros, que estamos en el uso horario -4, estamos usando el de Brasil. Y como estamos usando el de Brasil, tenemos la hora de Brasil que es una hora más. Entonces yo voy a mirar mi reloj y voy a ver las 13 horas. ¿Bien? Aquí le tengo que sumar
una corrección por cambio de uso horario. Esta corrección, que solamente vale para Argentina, solamente vale para Argentina, no lo puse aquí, pero tiene un valor que es -1. Esto vale -1 en cualquier día del año, ¿sí? Porque es la corrección por haber cambiado de uso horario. No estar usando el que nos corresponde, sino estar usando el uso horario brasilero, en todo caso. Esta corrección vale -1, entonces -1 para Argentina. Entonces vuelvo acá. El Sol está pasando sobre el meridiano -60. Yo quiero saber en el -64 qué hora solar es. ¿Bien? Miro el reloj, son las 13 horas, porque estoy usando el de Brasil. Le aplico la corrección de -1, me vuelve a las 12 horas. ¿Sí? O sea, me vuelve a mi uso horario. Son las 12 horas. Aquí tengo una diferencia de longitudes. Esta es la longitud de referencia y esta es la longitud del observador. ¿Bien? Vamos a hacer una cuenta. Entonces, tenemos, borramos este también, borramos esto, entonces, tenemos hora solar igual. Tengo hora civil, 13 horas, son las 13 horas, menos una hora, ese es el -1, después tengo -4, ese 4 lo que representa es la cantidad de minutos que tarda el Sol en avanzar 1 grado. Fíjense que el Sol, para pasar de un uso horario a otro, lo que tiene que hacer es avanzar 15 grados. ¿Bien? Y eso lo hace en 1 hora. Tarda 1 hora exactamente en avanzar 15 grados. Por lo tanto, cada grado, tengo que hacer 60 dividido 15, me da 4. Cada grado, cada 111 kilómetros, el Sol tarda 4 minutos. ¿Bien? De ahí viene ese 4 que está acá. ¿Bien? Entonces tengo que poner -4 por longitud de referencia. La longitud de referencia es -60. -60 menos la longitud del observador. Nosotros estamos acá. -64. Y después viene menos la ecuación del tiempo. ¿Bien? Esta hay que calcular, así que no la sé, pero lo que quiero explicar es esta corrección. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Esta corrección me da la corrección en cantidad de minutos, porque esto está en minutos. Este término está en minutos, esto es horas, minutos, ojo con eso, ¿sí? Me da la diferencia que tengo por estar no en la posición del meridiano de referencia, sino estar corrido, por ejemplo, hacia la izquierda. Porque para nosotros el Sol todavía no está acá. ¿Bien? Y eso se ve en esta cuenta, porque fíjense, si yo hago menos, acá me quedó mal, porque este menos es ese menos, pero el 64 es negativo, entonces es menos 64, así. Tengo poco espacio, menos la ecuación del tiempo. ¿Bien? Entonces, si ustedes hacen -60 menos 64 me da 4 positivo, y 4 por 4 es 16, y acá tengo 16 minutos. ¿Bien? Esto es 16 minutos. ¿No? Entonces, vuelvo acá. Quiero saber qué hora solar es. Miro mi reloj, son las 13 horas. Le bajo 1 hora por haberme cambiado de uso horario y le bajo 16 minutos, porque es menos 16 minutos, porque faltan 16 minutos para que el Sol pase acá. ¿Bien? Por eso no puedo considerar que son todavía las 12. Hasta acá llevaba las 12. Pero aquí digo, faltan 16 minutos para que el Sol avance toda esta distancia, que son esos 444 kilómetros que faltan. Entonces hasta aquí voy serían las 12 menos 16 minutos, serían las 11:44, sí, digo bien, las 11:44, 11 horas 44 minutos solares, hora solar. ¿Sí? Recuerden que el reloj está marcando las 13 horas. Y aquí le tengo que restar la ecuación del tiempo, que es esa diferencia, que no la vamos a hacer en esta clase porque lleva bastante tiempo y es un cálculo largo, esa diferencia en minutos que hay, que representa el Sol que se ha adelantado algunos minutos o se ha atrasado algunos minutos por su cambio de velocidad. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Esa, mis queridos alumnos, es la forma en la cual se calcula la hora solar.
¿sí? Si no quieren hacer este cálculo, hay que comprarse un sextante, ¿sí? Y ponerse a mirar el sol y tomar ángulos. Esa es la otra posibilidad. Bueno, hasta ahí estamos. Hasta luego.